Artimage Studios apresenta Pressworkers. Bienvenidos a todos, bienvenidos a este espacio de frontera, de conversación, de descubrimiento, de compartir las realidades de frontera, no solamente de cuestiones políticas, de seguridad, de contrabando, de lo que es la vida de frontera, sino que hoy vamos a estar hablando de la cuestión lingüística. Así que bueno, nada más y nada menos tenemos a dos invitados para nosotros que son de honor. La doctora Ana María Carvalho, profesora de lingüística en el Departamento de Español y Portugués de la Universidad de Arizona y directora del programa de lengua portuguesa de la Universidad de Arizona, interesada en la sociolingüística y en las lenguas en contacto con el bilingüismo. Cuenta con 6 libros publicados, algunos de su autoría y otros en cooperación con otros autores. Tiene también diversos artículos publicados referidos al tema, como así también diversos capítulos en libros de otros autores hablando de la sociolingüística y del bilingüismo. Richie Machado, postproductor y director de Incógnita Multimedia, cuenta con trabajos audiovisuales desde el año 2003, entre los que se destaca La Radio Grande del Interior, publicado en 2008, el documental Identidades, una serie galardonada en 2013 con el Premio Gaucho al mejor contenido cultural de la Cámara Uruguaya de Televisión para Abonados. Posteriormente publica el largometraje Pura Sangre y finalmente en 2021 publican Saudade Nosa, un documental realizado en coproducción con la Casa de Portugal en Montevideo y a Direção Geral dos Asuntos Consulares de la Comunidad Portuguesa, junto a la productora Incógnita Multimedia. Y no está Kael, y no... Ay, perdón, Bruna. No, solamente iba a saludar nada más. Bienvenido, buenas noches. Yo quería añadir el nombre de Kael, que es la persona, bueno, Richard, lo mejor tú puedes. Este fue el equipo entonces que estuvo trabajando en esos días. ¿Cuántos días estuvieron en el rodaje, en el trabajo? 21, creo. Sí, exacto. En la etapa de producción estuvimos, entre 21 y 25 días, para ser exactos. Y obviamente las tareas del proceso de desarrollo del cine documental no contemplan solamente lo que es la tarea de producción y rodaje. Hay muchísimo trabajo de investigación que se desarrolla previamente a llevar, aunque sea una cámara al set. Eso es algo bien interesante y revelador. Muchas veces se considera que las películas empiezan a filmarse cuando las películas empiezan a filmarse. Sin embargo, es muy particular revelar que esto tiene muchísimos años de investigación, ¿no, Ana? Sí. En 1995 fue cuando viví en Rivera por la primera vez y ahí recolecté datos. En ese entonces entrevisté a 88 bilingües en español primero y luego en portugués. O sea que cuando vine a los Estados Unidos, vine con, 200 horas más o menos de grabación de entrevistas sociolingüísticas. Y basado en estos datos empecé a analizar el portugués uruguayo y también el español riverense. Y saqué muchísimas publicaciones de análisis lingüístico y sociolingüístico de estos datos. Y desde entonces volví varias veces para desarrollar diferentes proyectos y ahora el documental es uno más, pero uno que es muy, muy importante para mí. En 1990 la UNESCO declaró el Día Internacional de la Lengua Materna. Tu trabajo empezó en 1995. ¿Cómo surgió esa idea de irte a Rivera o fue por un azar de la vida? ¿Fue intencional? ¿Cómo fue esa relación? Fue intencional. Yo estaba terminando mi doctorado en la Universidad de California en Berkeley y empecé a buscar un tema para mi investigación, para hacer la tesis doctoral, ¿no? Que está basado siempre en investigación, en datos, en empirismo. Y me dedicaba al estudio de la lingüística, sobre todo de la sociolingüística y de lenguas en contacto. Eran mis temas, ¿no? Y además me dedicaba también a la lingüística del español y del portugués. Entonces, yo me acuerdo muy bien cuando vi la posibilidad de una beca del Departamento de Educación de los Estados Unidos para hacer investigación en Sudamérica. Y pensé, yo creo que conocía los trabajos de Lizaicín, de Rona, de la gente que había investigado la cuestión de la frontera antes, los había leído
y me parecía que era hora de aplicar métodos más actuales, cuantitativos de la sociolingüística, entonces me pareció un buen tema. Fue esa la motivación. Bien. Y fui a Montevideo y ahí por 2 meses me recibieron muy, muy bien en el Instituto de Lingüística de la Universidad de la República. Aprendí muchísimo con mis colegas de allá. En ese entonces no eran colegas porque yo era estudiante de doctorado. Y eran profesores y aprendí mucho, fueron bastante generosos con los datos. Y cuando llegué a Rivera me sentí ya preparada para empezar la investigación. Bien, bien. Así que has vivido tu vida vinculada a este tema de lingüística Sí. Y Rivera estuvo en esa parte de tu vida. Una parte central de mi vida académica. Sí. Porque originariamente tú sos de Bauru, San Pablo, ¿verdad? Soy de São Paulo y vine a los Estados Unidos en 88 y hice mi maestría y luego el doctorado y sí, claro. Pero o sea, como te dije, entonces, la cuestión del bilingüismo, de las lenguas en contacto, del portugués con el español, eran temáticas académicas para mí, eran campos de investigación. Y el norte de Uruguay, o sea, cayó como con guantes, no sé si se dice, era como un lugar, exactamente lo que quería, era la comunidad que me iba a ayudar a contestar las preguntas científicas que tenía, ¿no? Bien. Richie, quiero que me cuentes un poco tu origen artístico, de dónde venís. En mi caso, por ejemplo, yo vengo de la pintura, del arte plástica. Artísticamente, ¿de dónde vienen tus orígenes? Ya sé que biográficamente venís de la zona de Paraguay, de Foz de Iguazú, ahí próximo. Pero artísticamente, ¿de dónde venís tú y de dónde viene Bruno también? Buenísimo, es una pregunta que estoy obviamente encantadísimo en poder responder. Sabes que lo particular es que, bueno, lo que nos trae este documental específicamente tiene que ver con esos orígenes, así que si yo me pongo a repasar eso, tiene todo que ver con esta película. Precisamente llegamos al cine documental, digamos, de la mano de motivaciones que muchas veces tienen que ser personales, tienen que atravesar a la existencia de uno y a la búsqueda de esas respuestas en torno a nuestros orígenes. Y lo que nos trae al origen, digamos, de esta película tiene que ver también el fenómeno lingüístico a través de una película anterior que nosotros produjimos el año pasado, en 2021, una coproducción Uruguay-Portugal que trata el tema de la inmigración portuguesa en el Uruguay a través de Colonia del Sacramento, digamos, Canelones y Montevideo. Y a través del Instituto Camões, que es uno de los coproductores de esta película, a través de Raquel Cariñas, que es la entrañable productora ejecutiva de este proyecto documental, Vos Estás Margens, digamos, llegamos a tener el contacto y el gran privilegio y el honor de encontrarnos con Ana Carvalho, gran directora de este proyecto documental. La vida tiene esas cuestiones, ¿no? Cuando uno está completamente abierto a que sucedan las cosas, como que toda la vida, toda la existencia, que muchas veces se nos dice que la existencia, bueno, que somos un número, que no hay propósito en la vida, que no hay una razón para estar acá, digamos, uno las empieza a entender cuando suceden este tipo de encuentros entre gente como ahora mismo, ¿no? Gente que está en un montón de latitudes diferentes del mundo, pero que llegamos a tener algún tipo de conexión a través de la creación y de las latitudes artísticas. Y luego digamos, el entrelazamiento con lo que tiene que ver con el sonido, inevitablemente y fundamental para el cine, que si quieres, Brunito, hacer una breve referencia al respecto de cómo sentís el sonido en el cine. Bueno, ya que de paso aprovecho a hacer la respuesta sobre mis orígenes, sobre el estar acá. Soy un gran apasionado de la música, eso no quiere decir que soy un gran músico, pero soy un gran apasionado de la música y ahí fue donde se despertó mi interés por el sonido, por llamarlo de alguna manera. Después también tuve en mi adolescencia la oportunidad de participar en una radio. La radio me envolvió en su magia y me gustó muchísimo, y a través de ahí fue que, bueno, empecé a prestarle más atención al sonido
Después, años después, tuve la oportunidad de cruzarme con Richie en un programa de radio justamente. Y bueno, fueron surgiendo diferentes proyectos, empezamos a trabajar juntos y más o menos por ahí se entrelaza la historia con Richie cuando nos encontramos con nuestra querida Ana. Y Kael Guerra, que no está aquí, que también hace. Sí. Con respecto al sonido en el cine, en el caso particular de esto que estamos haciendo, que es documental, yo siempre comento que es un lugar súper privilegiado, porque de primera mano tengo la oportunidad de escuchar las historias que los personajes están contando y están narrando, y soy el que sí o sí no se pierde ningún detalle, entonces eso para mí es súper privilegiado. Y creo que es súper enriquecedor. Con este documental puntualmente, por ejemplo, ha sido una revelación, porque yo tengo familias de Rivera y el tema del idioma siempre fue algo que socialmente los aceptamos por la frontera. Sin embargo, va mucho más allá de un idioma de frontera, sino que en el norte de Uruguay, como Ana nos explicaba, el portugués estaba desde mucho tiempo antes que el español llegara. Entonces, son un montón de cosas que a mí me agarró de sorpresa, porque tal vez ni siquiera me había puesto a pensar en eso, en investigar un poco la historia del idioma. Así que bueno, es muy lindo para mí, en ese sentido, el sonido en el cine y poder participar de este documental. Ok. Ana, volviendo un poco contigo, el tema del valor cultural y social que puede tener este estudio que estás realizando. He recibido algunas preguntas de gente que dice, ¿y esto en qué nos sirve o qué nos beneficia? ¿Cuánto nos sirve o no nos sirve este tipo de estudios, este tipo de trabajo? Yo tengo mi visión, obviamente, pero me gustaría que desde tu punto de vista como autora de investigación nos contaras un poco qué valor social y qué valor cultural tiene tu trabajo. Claro, muchas veces la academia está totalmente desconectada de la vida real, ¿no? Es totalmente desconectada y muy pocas veces hay interacción, incluso beneficio. La parte científica, eso sería la parte de humanidades, por ejemplo. La parte científica, o sea, no podemos, o sea, muchos de nosotros estamos vacunados gracias a la ciencia, ¿no? O sea, no puede ser que podamos existir sin investigación como sociedad, ¿no? Entonces, las investigaciones, algún tipo de investigación suele tener algún tipo de impacto en la sociedad. Bueno, los que estudian las vacunas más que otros. Pero la sociolingüística puede indirectamente afectar la vida de la gente a través, por ejemplo, de la información que le pasa a la pedagogía, prácticas pedagógicas, ¿no? Entonces, cuando se implementó, por ejemplo, la enseñanza del portugués en la frontera, yo tuve la oportunidad de trabajar como consultora del proyecto, fue en 2002, con Claudia Brovetto, que me invitó y juntas viajamos por la frontera y a mí me encargaron de entrevistar a los padres y a los niños de las escuelas para ver cómo ellos recibirían la enseñanza del portugués y cómo debería ser la enseñanza del portugués. Entonces fue una manera que yo pude juntar lo que sabía yo para seguir consultando a la comunidad para luego volver a esa práctica pedagógica importante que fue la implementación de la enseñanza del portugués, que no es una lengua extranjera, que no podemos enseñar como una lengua extranjera porque no es como enseñar inglés en Montevideo o portugués en Montevideo, es enseñar portugués a niños que ya hablan portugués. Entonces hay que ir con cuidado, hay que usar lo que ya sabemos de prácticas pedagógicas de enseñanza de lengua de herencia. Para darte un ejemplo de un tipo de impacto que puede la investigación de nosotros lingüistas tener en las comunidades. Pero con el documental, mi intención siempre fue de alguna manera retribuir a la comunidad tanto que me han dado a través de su tiempo, ¿no? Que me recibieron, o sea, como te decía antes de empezar a grabar, en 95 pude entrevistar a 88 personas, fueron 88 personas que me recibieron en sus casas y que me dedicaron 2 horas de su vida, 1 hora primero en español, después volvía en portugués, porque yo sé que el portugués uruguayo no es una lengua que se empieza una relación, ¿no? Hay que calentar la relación con la lengua pública, que es el español. Entonces, pero yo pensaba,
Tengo no sé cuántos, pero muchos trabajos académicos publicados basado en esos datos, pero ¿qué pude darle a la comunidad? O sea, como te mencioné, la cuestión de mi contribución con las prácticas pedagógicas de la enseñanza del portugués, pero para mí no era suficiente. Y siempre pensé en un documental porque el portugués uruguayo, como pasa con los dialectos minoritarios o miniaturizados, ¿no? Porque no son minoritarios por una naturaleza, sino por una represión social. Los dialectos miniaturizados, como el portugués en Uruguay, viven en las márgenes, viven dentro de las casas, vive prohibido, se hace broma, se discrimina, ¿no? Entonces es un dialecto que la gente trata de esconder de las esferas públicas y usarlas. Y es una dinámica, no es una dinámica propiamente del norte de Uruguay, es una dinámica muy común en otras situaciones de bilingüismo social. Ahora bien, la idea del documental entonces es sacar el portugués uruguayo de las casas y ponerle en la pantalla y darle una presencia pública, ¿no? A un dialecto que en general está escondido y está escondido por la poca valoración social que tiene, ¿no? O sea, por varias cosas que podemos también ir, pero para contestar ese es el impacto social y artístico y a través del arte, ¿no? Por suerte, con Incógnita Multimedia, con esos tres genios, vamos a poder representar ese dialecto de una manera que lo vamos a celebrar. Y junto con el dialecto, las actividades artísticas fronterizas, ¿no? O sea, ya tenemos poetas recitando poesías en portugués uruguayo, vamos a usar canciones de varias épocas, de varios géneros, o sea, buscamos también, además de la lengua, representar también toda la riqueza cultural del norte, que muchas veces se ignora en el sur. Exacto, eso es verdad. Hablando de esto de la experiencia, ¿cómo fue? Contame un poco, Richie, la cuestión cronológica, ¿cómo arrancó? Si te acordás más o menos, ir escenificando los pasajes de la grabación, del rodaje. Luego, como lo editen, será otro cuento, pero bueno, ¿cómo fue la experiencia? ¿Qué les pareció a ustedes? ¿Cómo lo vivieron detrás de cámara? Bien, impresionante. Gracias por esta pregunta. Es muy particular y simplemente voy a conectar esta pregunta con lo que señalaba recién Ana Carvalho, de una manera muy idónea, muy estratégica. Realmente lo que tiene que ver con, muchas veces a la gente suele preguntar, ¿no? Bueno, ¿qué buscas? ¿Cuál es el objetivo de tu película? Nosotros tenemos, bueno, unos cuantos títulos arriba, 6 películas en particular, llevadas adelante desde el 2010 en adelante. Y siempre la audiencia en esta cuestión, porque uno puede hacer una película, uno puede filmarla, uno puede terminarla y lanzar el mensaje que tiene la película, pero siempre está supeditada. Quienes hacemos películas sabemos que la película se llega a terminar no cuando se termina la película, sino cuando llega al contacto con la interpretación de la audiencia. Entonces, muchas veces se nos suele decir, oh, mirá, ¿qué querés hacer con tu película? ¿Querés cambiar el mundo con tu película? ¿No? Por la temática que estás utilizando, principalmente el cine documental, que es el cine de realidad. Se le exige a las películas que tengan un objetivo claro y que ese objetivo claro sea realmente dirigido cuando termina de hacerse la película, cuando termina el mensaje de ser interpretado por la audiencia. Y muchas veces dicen, bueno, ¿querés cambiar el mundo con tu película? ¿Para qué haces esta película? Y nuestra respuesta, obviamente, estaríamos pecando de fanfarrones si dijéramos, sí, nuestra película va a cambiar el mundo. No, honestamente, la tarea del cine es cambiar formas de mirar, no cambiar el mundo. Es una aproximación hacia intentar cambiar el mundo, es un pequeño paso, cambiar formas de mirar. Con eso ya tenemos el objetivo cumplido de la película. Con que en el Uruguay, y esto ya está pasando, digamos, desde el comienzo de la investigación, desde que colocamos las cámaras, desde que comenzamos a rodar, ya estaba sucediendo que la prensa a nivel nacional estaba empezando a hablar de este tema. Tanto así que uno de los principales portales a nivel nacional
sacaron un titular que nosotros cuando lo leímos dijimos, ¿pero esto está pasando en el Uruguay realmente? Que esté en un medio diciendo que somos un país bilingüe, siendo que venimos de larga data de que se decía, no, el portugués, eso no es un idioma, el portugués, el portuñol que se habla por ahí, que ya es despectivo, ¿no? Nosotros nunca le decimos portuñol. Bajo ninguna circunstancia le decimos portuñol. La gente puede llamarlo como quiera, ¿no? Pero bueno, hay un montón de estrategias lingüísticas para desprestigiar lo que es, no es ni un idioma ni otro, es el lenguaje de la interacción fronteriza. Entonces, es muy particular porque inevitablemente cuando empezamos a hablar con Ana dijimos, opa, mirá toda esta prensa interesada en llevar este tema a nivel nacional, realmente está pasando algo. Y cuando empezamos a filmar la película, nos dimos cuenta que encontramos una riqueza y una diversidad, inclusive dentro de los mismos protagonistas. Nosotros filmamos 20 protagonistas en zonas rurales, zonas periféricas y zonas urbanas de los departamentos de Artigas, de Rivera, y culminamos en Cerro Largo, en Río Branco, que realmente la gente de ahí, de esa frontera, nos recibió extraordinariamente bien. Inclusive, digamos, en todos los lugares nos recibieron extraordinariamente bien. Realmente fue un rodaje de ensueño, por así decirle. Y lo que notamos es que no teníamos, los protagonistas eran tan auténticos que ni siquiera teníamos que forzar demasiado lo que era la cuestión del rodaje. Digamos, realmente había tanta necesidad de estas personas de mostrarse tal cual son y de hablar tal cual son, que era muy particular. Obviamente, dentro del equipo de producción, nosotros éramos políglotas. O sea, en un momento hablábamos en todos los idiomas. De repente, Brunito, el sonidista, le gusta el inglés y quería aprender inglés y ya estaba aprendiendo inglés con Ana Carvalho y de repente... Ya sabe inglés. Quería practicarlo, sí. Sí. Y de repente nos vimos con que estábamos hablando en portugués en un momento, en otro momento estábamos hablando en español, y era muy particular realmente, porque realmente eso es lo lindo, ¿no? De la diversidad lingüística, que uno pueda llegar a hacer que el protagonista sienta tanta comodidad, que no se sienta que le está hablando a una persona que habla en habla hispana solamente, y que no se sienta presionada por esa presión que muchas veces mete la capital o el sur del Uruguay, como se le llama en esa zona, ¿no? El sur del Uruguay, como que hay una división, como que hay dos Uruguay distintos. Entonces es muy particular, porque el cine documental requiere un gesto de estar, un ritual que tiene que ver con el no juicio sobre los protagonistas, para que estos protagonistas puedan sentirse tranquilos. Recordemos que los protagonistas, en principio, ninguno de ellos es comunicador. Entonces, todos esos protagonistas no tienen experiencia en cámara, muchos de ellos estaban debutando en cámara. Entonces, el cine documental, a diferencia de la otra gran corriente cinematográfica, que es el cine ficción, el cine realidad no exige al protagonista que actúe. El protagonista está viviendo su vida mientras hay cámaras retratando eso. De hecho, muchas veces el ejercicio es no actúes. El ejercicio es olvídate de las cámaras y simplemente ten una conversación. Cómo se llevaron las conversaciones de la mano de Ana Carvalho, cómo se llevaron las conversaciones con el equipo de producción. Y esto es algo que se va a ver en la película. Se va a ver que las personas tienen una conversación consigo mismas, y que tienen una conversación también con un equipo que está fuera de campo, pero que nunca se le ve. Entonces es muy particular, porque también utilizamos un recurso que en el cine nosotros le llamamos experiencia filmada, o sea, las personas haciendo lo que estaban haciendo en ese momento sin que hubiesen las cámaras, porque cuando uno irrumpe a la casa de las personas, muchas veces te dicen, bueno, ¿ahora qué hago? Y bueno, nada, ¿qué harías a esta hora si nosotros no estuviésemos acá? Y bueno, yo iría a darle de comer a las ovejas, por ejemplo. Tenemos uno de los protagonistas que hace tareas de campo, y tenemos una cocinera que nunca dejó de cocinar para tener la entrevista, por ejemplo. Tenemos, digamos, el poeta, por ejemplo, estaba en su lugar de comodidad ahí con los libros, entre medio de los libros, y en determinado momento estaba, digamos, leyendo una poesía como si estuviera leyendo una poesía ahí cerca de la estufa de él, repasando su propio libro, ¿no? Su propia creación. Obviamente esto es bastante particular porque no podemos spoilear 100% la película, ¿sí? Entonces estamos intentando abordar lugares para poder responderte, pero sin revelarle a la gente a fondo qué es lo que se va a ver en la película.
¿Puedo añadir algo a lo que dijo Richie? Sí, claro. ¿Cómo? Una vez estaba pensando cuando él empezó a decirte, ¿no? A contarte cómo nos encontramos y todo eso. Se me ocurrió también contarte que empezamos el contacto, yo empecé el contacto con Raquel Cariñas, que es la productora ejecutiva, y con Incógnita Multimedia el año pasado. En abril del año pasado me invitaron desde la Universidad de la República a dar una charla sobre el portugués uruguayo para celebrar el Día Internacional de la Lengua Portuguesa. Y yo tenía la propuesta del documental lista, que son como 20 páginas, listo, que describía todo lo que quería hacer, y estaba usando la propuesta para buscar fondos, porque eso, bueno, cuesta plata. Entonces, después de la charla, y me parece lindo, por eso está en el doctor, por eso te cuento. El embajador de Portugal dijo: me encantó tu proyecto, ¿qué puedo hacer para ayudar con el proyecto? Entonces, después de 3 días, yo le mandé a Raquel Cariñas la propuesta. Aquí está, me lo preguntaste, aquí está. Y Raquel Cariñas entonces empezó a conseguir fondos ahí en Uruguay y yo aquí en Arizona, y juntas juntamos plata suficiente para ofrecerle trabajo a Incógnita Cognitiva, o sea, más suficiente, lo que teníamos, no fue suficiente, pero ellos están, como son artistas, les gusta más el arte que la plata. Pero algún fondo, por ejemplo, para el viaje fuimos capaces de juntar. Y para también completar lo que dijo Rich en términos de cómo, porque no estábamos, ¿no?, en la grabación, o sea, Rich me enseñó a cómo hablar con ellos de una manera que ellos no nos dieron una respuesta corta y esperase que fuera yo la persona a hacerle otra pregunta, porque entonces sería un diálogo, porque queríamos narrativas largas. Entonces él me entrenó tomó unas cuantas entrevistas para que yo aprendiera, porque yo soy muy habladora y me gusta conversar. Pero desde el inicio, la propuesta del documental, yo siempre hice hincapié de que no tendríamos la intervención de expertos como suelen ser los documentales sociolingüísticos. O sea, los documentales sociolingüísticos muestran a la gente hablando el idioma y luego lingüistas explicando la manera que hablan, o explicando por qué lo hablan, o explicando con quién lo hablan, o explicando cuándo lo hablan. Yo quise desde el inicio que fuera de verdad las voces, las márgenes, que no estuviéramos nosotros explicando nada, ¿no? Que fuera explicativo. Ana, en alguna de las entrevistas que brindaron ustedes a los medios capitalinos, hablabas del préstamo lingüístico. Mi pregunta es, ¿cuándo ese préstamo lingüístico deja de ser un préstamo para volverse una invasión? Como lo habla Homi Bhabha, ¿no? Esa invasión que hicieron los ingleses en la India, ¿cuándo eso deja de ser un préstamo lingüístico y pasa a ser una invasión del portugués al español? ¿Cuál es la línea divisoria para ti? O el español a portugués, ¿no? No conozco la propuesta de ver préstamos lingüísticos como evasión, y como sociolingüista, nosotros como lingüistas celebramos siempre la diversidad lingüística, ¿no? Y yo creo que incluso sería una postura bastante purista. Y la ideología, nosotros como sociedad trabajamos bajo varias ideologías políticas, sociales, etc. Y hay las ideologías lingüísticas. Las ideologías lingüísticas, por ejemplo, una que dice que hay una manera de hablar, hay una manera que está bien y las otras no están bien. Y esa ideología es muy, muy, muy sedimentada en las sociedades, con los padres, los maestros, las tías, la prensa, los diccionarios, las gramáticas. Entonces se valora un dialecto que es patrón, que es estándar, porque ese dialecto que es estándar es hablado por la clase más alta, más bien educada, que tiene más poder económico, entonces se establece como regla. Entonces el valor del dialecto está totalmente conectado con el valor que tiene el grupo social en una comunidad.
La otra ideología, y esa es importante para tu pregunta, es la ideología del purismo lingüístico. Y es una ideología que dice que las lenguas más puras son las más bellas. Las lenguas tienen que ser bellas y los préstamos lingüísticos vienen para contaminar los idiomas. Y es una ideología, como muchas de ellas, es una ideología que es impuesta y que no tiene una mirada científica, porque si miramos, las lenguas son todas tienen préstamos lingüísticos. No estamos hablando latín. Y el latín que se hablaba incluso era lleno de préstamos griegos, o sea, dependiendo de la época, ¿no? Okay. Entonces, los préstamos lingüísticos, si miramos ahí el póster que está atrás de Richie, tenemos servicio técnico PC, laser, full color, o sea, tenemos varios préstamos del inglés, porque el inglés es un imperio tecnológico. Ahora, vamos a ver, en algunos años puede ser que esa lengua sea otra, ¿no? Dependiendo de cómo va la cuestión económica y política. Eso es una verdad. Tenemos, no se puede, o sea, no hay cómo contradecirla. Tenemos el portugués, en español, palabras del inglés, palabras del francés, palabras del alemán. Cada préstamo lingüístico muestra una época donde el mundo, esa lengua está ubicada en un lugar que producía algo y ese algo fue incorporado por otras comunidades y con ese algo las palabras. Por eso tenemos full color, ¿no? La otra cuestión es la que tenemos en el norte de Uruguay, que son situaciones de bilingüismo social. El bilingüismo social, o sea, una comunidad, dos idiomas. Y esos dos idiomas coexisten por mucho tiempo. Y de la coexistencia hay algún tipo de interferencia lingüística. La interferencia lingüística suele ser a nivel léxico, mucho más que a nivel fonológico, sea de sonidos, o sintáctico, o sea de estructura de frase. Eso se mantiene más intacto. El portugués y el español fácilmente, o sea, cuando estamos hablando con un bilingüe uruguayo, sabemos claramente cuando está hablando español y cuando está hablando portugués. O sea, lo que sí hay, porque mantiene la estructura distinta y mantiene los sonidos distintos, lo que sí hay es muchos préstamos lingüísticos. Yo no puedo verlos como invasión. Invasión me parece una palabra negativa. Los préstamos lingüísticos son consecuencia natural de contacto lingüístico. Consecuencia natural. O sea, el francés que se habla en Quebec usa palabras que no se usa en París. El español que se habla en Tucson, Arizona, usa palabras que no se usa en la Ciudad de México o en Madrid. El español que se habla en Barcelona usa palabras del catalán. Eso pasa en cualquier comunidad bilingüe. No sé, entonces yo no lo veo como invasión. Otra vez, invasión me parece, y tampoco hablando de invasión hay que tener cuidado también, creo, porque en el caso del portugués uruguayo, muchos ven como una amenaza a la integridad uruguaya, como una amenaza a la seguridad del país, como una invasión de Brasil. Y eso es un problema, porque no lo es. O sea, es algo que es muy uruguayo, ¿no? O sea, no es una cuestión. Ahora, que Brasil ofrezca palabras que son incorporadas incluso en el dialecto de Montevideo, que hay palabras del portugués y hay estudios sobre eso, en el dialecto del español de Montevideo, de gente que no habla una palabra del portugués, sin embargo usa algunas cuestiones, algunas palabras que ya están incorporadas en el dialecto. Es una cuestión, claro, geopolítica, sin duda, ¿no? Es una cuestión geopolítica, la influencia de Brasil, así como la Argentina también tiene influencia en la manera de hablar de los montevideanos, ¿no? No sé si te contesté. Sí, porque era uno de los planteos. Es una de las formas en que uno ve esa realidad bilingüe, en que no me hables en portugués, no me pongas un canal en portugués, porque me siento como invadido y capaz que mañana Brasil me invade la cabeza y me vuelvo más brasilero que uruguayo. Entonces ese miedo uno lo ve en determinados lugares, especialmente en regiones más alejadas del norte del país. Entonces estaba buena la pregunta y estaba buena tu respuesta porque iba en ese sentido. Si bien uno tiene su creencia, porque se crió en la frontera y sabe que
no hay tal invasión, Claro. pero si bien la hubo en la época de la colonia y fue una de las Yo estaba pensando, es un trauma cisplatina debe ser eso. Exacto, exacto. Así que bueno, De iba la por ahí. provincia. Fue respondido, fue respondido. Sí, sí. Richie, ¿crees que esto de Voces Las Margens tiene algo que ver con Saudade Nosa? ¿Encontrás algún hilo conductor en tu trabajo anterior y este trabajo de ahora? Son películas muy distintas y obviamente los mecanismos para la producción de las mismas fueron completamente distintos. ¿Por qué? En el caso de Saudade Nosa se dio algo muy particular porque todas las personas, todos los protagonistas, en principio se conocen entre sí. Se conocen entre sí porque todas son parte de una asociación civil de descendientes de portugueses que se llama Casa de Portugal Montevideo, que están vinculadas también muy estrechamente con una de los coproductores, que es Direção Geral de Asuntos Consulares y Comunidades Portuguesas, que tiene sede en Lisboa, Portugal. Entonces, ese documental, digamos, ya el gesto documental, digamos, a nivel de realización, ya estaba más estipulada dentro de la investigación quiénes iban a ser los protagonistas. Y realmente dentro de lo que tiene que ver con la temática en sí, con esta cuestión del lingüismo, tenemos que recordar que las películas están basadas en imagen. Entonces, es muy particular porque, digamos, cuando nosotros avanzamos en el mecanismo, lo que intentamos hacer en todo momento es ser reflejo de esa responsabilidad. Entonces, inevitablemente, digamos, en el momento de encontrarnos con cada uno de los protagonistas y con entender que estas personas de alguna manera, digamos, se estaban tomando tan en serio lo que podían hablar con las películas, lo que podían hablar con el equipo de producción, que muchas veces terminaban confesándonos que esas historias no se las podían compartir ni siquiera a la familia cercana. Y eso es muy particular porque es inducir un estado en el que la persona es completamente honesta y honesta consigo mismo y con la película, lógicamente, pero la película evoca algunos temas que ellos no pueden trasladarlo a su cotidiano. Entonces requiere digamos, un estar dentro de la película que también es una emocionalidad para consigo mismos. Nos sucedió algo muy particular y esto es la diferencia entre hacer una entrevista como la que estamos haciendo ahora, entre profesionales que estamos vinculados con el sector de comunicación, entonces inevitablemente digamos, tenemos otra soltura, podemos incurrir fácilmente en el speech. Ahora nos encontramos dentro de esta película, dentro de este ejercicio, y Ana lo puede corroborar ahora muy bien, con que algunos protagonistas se sumergieron tanto en lo que tiene que ver con el ritual fílmico que terminaron expresando emocionalidades que terminaron siendo sanadores para sí mismos. Entonces, muchos protagonistas terminaron llorando, y uno puede decir, ¿cómo pueden terminar llorando hablando del lingüismo? Ahí está la lengua viva. La experiencia viva es cuando uno deja de intentar explicar el lenguaje para empezar a sentirlo. Cosas diferentes. Una cosa es sentir algo, otra cosa es intentar explicarlo. Por eso nosotros, una de las cosas cuando nos recibimos este proyecto, dijimos, qué impresionante que la directora del proyecto haya delimitado el proyecto y dicho, no queremos profesionales académicos, digamos, explicando, ¿no? Tenemos muchos documentales y están muy buenos, documentales donde tenés científicos explicándote tal cosa, pero esto es el pueblo mismo, ¿no? Gente de a pie explicando su experiencia a tal grado que deja de ser una explicación y empieza a ser el lenguaje vivo, porque mucha gente no es lingüista, no te saben explicar cuáles son los fenómenos lingüísticos detrás de lo que le está sucediendo, simplemente siente la lengua y te habla de su familia, te habla de dónde obtuvo ese lenguaje, o mucha gente diciéndote por qué es esencialmente negativo el hecho de solamente aprender portugués, y que mucha gente decía eso, muchos de los protagonistas diciendo, no, acá tienen que hablar sí o sí español, o no le enseñamos español a los más chiquitos, porque es una cuestión de vida, es una cuestión de vivir en este país, que este es el lenguaje que se habla acá estamos en Uruguay. Y este es el lenguaje que se tiene que hablar acá. Entonces, si querés progresar, mucha gente decía eso, ¿no? Si querés progresar, tenés que dejar de hablar el portugués, ¿no?
es muy particular. Como dijo Richie, y me gustó mucho, escribí lo que dijiste, porque lo dijiste muy bien, que cuando no solamente nos explicaban su relación con los idiomas, la pregunta, Patricia, era, explicarnos tu experiencia con los idiomas acá, con las maneras de hablar. Era la pregunta que empezábamos. Queremos saber cómo es tu historia con la lengua, ¿no? ¿Qué lengua aprendiste cuando era niño, en la escuela, y ahora con tus padres, con tus abuelos, con tu esposa, con tus niños, con tus vecinos, con tus amigos? Contanos todo que te ocurra que tiene que ver con tu experiencia con los idiomas de la comunidad. Y ya. Y entonces he empezado, bueno, yo nací no sé qué, en tal lugar, y ahí me hablaban qué sé yo. Y fue interesante porque yo cuando escribí la propuesta, escribí las temáticas que yo predecía que iban a aparecer, ¿no? Entonces yo sabía que la cuestión de discriminación lingüística iba a surgir en esas narrativas. Yo sabía que la cuestión de dónde se habla qué, ¿no? Que el portugués era doméstico, que el español público, que iba a surgir también. También sabía de la cuestión de identidad, de orgullo regional, que también se expresa a través del portugués uruguayo. O sea, había una lista de cosas que eran resultados de mi investigación y la investigación de mis colegas, ¿no? Porque desde de los años 60 del siglo pasado, sabemos que existe el portugués en el norte. Eso empezó con un lingüista, Pedro Rona, que trabajaba con dialectología, y como era típico en ese entonces, salía con su cuaderno entrevistando a la gente y salió por Uruguay, hizo en el sur, y cuando empezó en el norte escuchó otra cosa. Entonces escribió El Fronterizo en 65, es la fecha de publicación. Y después con los trabajos de Adolfo Elizaicín, y luego su grupo, Luis Beares y Graciela Barros, que todavía trabaja con el tema, etcétera, etcétera, empezaron a investigarlo más. Y luego también la situación del bilingüismo social es siempre muy, muy interesante. Entonces también empezamos a ir nosotros, ¿no? los académicos extranjeros. Entonces, por esa preproducción, como dice Richie, yo sabía que iba a pasar, que iban a surgir esas temáticas. Lo que no sabía yo era que iba a surgir, o sea, el potencial y el poder que tiene el cine documental de representar exactamente esas temáticas, pero en primera persona, ¿no? Entonces es diferente de leer un artículo que escribo yo que cuenta cómo es la situación, pero que la situación sea contada en primera persona, que es una situación narrativa sobre sociolingüística, pero también sociales y emocionales y geográficas y políticas y todo eso, en primera persona, viene con emoción, y es una fuerza de lenguaje artístico que me impresionó mucho. ¿Qué sigue a tu trabajo de investigación lingüística después de esto? ¿Qué voy a hacer? Bueno, el documental espero que también me ayude a hablar sobre documentales sociolingüísticos e inspirar a mis colegas a seguir con ese género. No lo inventé yo, desde luego hay varios, pero espero servir de inspiración a mis estudiantes y a mis colegas que trabajan con idiomas miniaturizados en sociedades bilingües para que sigan este proyecto. También quiero desarrollar materiales didácticos para que el documental pueda ser usado en salones de clase de lengua en Brasil, en Uruguay, en los Estados Unidos. Hay trabajos ya que muestran que los niños, cuando ven documentales sociolingüísticos, se relacionan, se identifican con las temáticas que surgen, sobre todo los niños que también hablan dialectos estigmatizados, y eso los hay en todo el mundo. Entonces eso tiene que ver con este documental, ¿no? Los materiales didácticos y hablar sobre el documental. Pero tengo varios trabajos ahora que están en andamiento. Tengo uno sobre paisajes lingüísticos en Rivera, donde tomé fotos del centro, de la periferia, de los barrios,
y son paisajes lingüísticos, o sea, fotos así de señales como ese que está, ¿no?, detrás de Richie, que sirve de material para análisis sociolingüístico. Hubo en Rivera, no hace tantos años, la llegada de free shops internacionales. Hace muchos años que hay free shops, pero hace pocos años, 20, que hay free shops que son multinacionales. Y eso cambió bastante el paisaje lingüístico del centro de Rivera. Cuando antes se podía decir, si estábamos en Uruguay o en Brasil a través de los carteles y de los idiomas que se usan en los carteles, eso ya no es tan posible. Los públicos sí, ¿no? Los institucionales, claro que siguen siendo en español, pero hay varios carteles en portugués en la calle principal de comercio. Observo clases de portugués que se hace con la enseñanza del portugués en la educación primaria de la frontera, y qué tipo de portugués se está enseñando, cómo se está enseñando, qué hacen las maestras con el portugués que trae el niño de la casa, etc. O sea que tengo esas otras vertientes. ¿Crees que se debería aplicar más la cuestión bilingüe a la función pública también, a la cartelería, como decía, a los indicadores, a las páginas web de las instituciones públicas, todo eso? Me parece que sería bastante importante, pero difícil. Lo que creo que me gustaría ver es un poco más de respeto al idioma nativo de la gente, porque la gente de la campaña sigue sufriendo cuando va a Rivera y tiene que hacer un trámite en el banco, que tiene que hablar con el doctor, tiene que estar acordándose todo el tiempo que tiene que usar el español, y el español a veces es difícil dependiendo de la edad de uno, del nivel de educación, del origen. Entonces es una cuestión muy desigual, es una cuestión muy asimétrica, y es una cuestión muy difícil de falta de respeto. No sé si Richie se acuerda, pero un protagonista nos decía, yo no puedo usar el portugués porque es falta de respeto, porque hay mucha, lo que se llama en sociolingüística, la gente que tiene mucha inseguridad lingüística, en el sentido que no le gusta la manera que habla, ¿no? Entonces, autorrespeto y luego el respeto del idioma del otro. Y luego las narrativas de discriminación de Montevideo, que también esas son muchas, ¿no? Que vino esa muchacha de Rivera y estaba, ¿te acuerdas, Richie? Que estaba en su primera semana en la Universidad de la República y dijo algo, y el profesor notó el acento fronterizo y le hizo una broma bastante infeliz, como te bajaste de la Turil o algo así. O sea, discriminación lingüística, burla lingüística, pasa todos los días en Montevideo con riverenses, con artiguenses y con gente de Aceguá. Sin duda. Sin duda. Es muy particular porque, bueno, uno puede decir, bueno, es discriminación o, bueno, depende de cómo uno se tome la discriminación. Entonces es como realmente muy particular que la sociedad no se dé cuenta del daño que le puede provocar a alguien cuando le dicen, hablas mal, estás hablando mal. Es muy particular. Creo que hay una tarea dentro de los objetivos de esto, que es precisamente encontrarse con esos espejos, porque realmente el tema del lenguaje, como hay gente que, bueno, hablaba del prejuicio, había gente que por ahí no había asistido nunca a una escolarización, que era capaz de decirnos cosas como, por ejemplo, ¿la misión del lenguaje cuál es? La misión del lenguaje es ser comprendido por alguien. Y yo hablando así, me comprenden los brasileños, me comprenden los uruguayos, me comprenden los montevideanos, me comprenden todo el mundo. Entonces, si yo hablo así y soy comprendido por todo el mundo, ¿qué es lo que está mal hablado de mi lenguaje? Realmente es una pregunta que trasciende el academicismo, trasciende todo lo que nosotros podamos considerar que sabemos sobre el lenguaje. Y cuando uno lo pone en un documental, es muy interesante porque, digamos, cuando hablamos de películas, hablamos de imagen, entonces vuelvo a la imposibilidad que explicaba hoy. Inevitablemente es imposible que uno pueda retratar lo que tiene que ver con estas cuestiones lingüísticas
porque digamos, estamos hablando de que la lengua es sonido, el sonido es imposible de filmar, ¿ok? Inevitablemente, dentro de esa investigación, uno se encuentra con cosas que uno no esperaba, porque si bien había un laburo de preproducción, fuimos encontrándonos con algunas cosas que decíamos, wow, esto no lo podría haber escrito, ¿no? Esto no lo podría haber escrito nadie, y es otra de las cosas fuertes del cine documental, ¿no? Encontrarse con lo desconocido, encontrarse con aquello que me modificó por completo todo lo que venía siendo previsible del viaje. Entonces, lógicamente, digamos, si ya está causando una especie de controversia esto vinculado con el documental, inevitablemente cuando lo coloquemos, obviamente cuando entremos en etapa de distribución, simplemente para explicarle a la audiencia, ¿no? Las documentales tienen una etapa de preproducción e investigación, una segunda etapa de producción y rodaje y captura de sonidos en el campo de trabajo, luego una tercera etapa, que es la más difícil de todas, que es la postproducción, la organización, la rematerialización de todo aquel material que fue filmado, que es la materia prima que uno tiene para armar la película, la rematerialización de eso a lo que tiene que ver con un formato específico que responde a cine, ¿no? Porque estamos hablando de hacer una película, estamos hablando de darle rec y después darle una nueva narrativa a todo eso que está dentro del rec y rec. Entonces, ¿qué pasa? Obviamente toda la película, a través de todas estas narrativas, cambia por completo y vuelve a generar otras narrativas en esa juxtaposición de las 20 historias. Y luego entramos en una etapa de distribución, que es la etapa que bien hablaba Ana recién, que tiene que ver con ver los espacios para que la película se encuentre con sus determinadas audiencias. Cuando hablamos de reproducir esta película, ni que hablar, en lugares educativos, de cabecera, ¿no? Reproducir esta película, exhibirla en festivales de cine vinculados con digamos, esta zona fronteriza, buenísimo, organizar proyecciones, pero también colocarlo en todas las pantallas, ¿no? Por eso nosotros trabajamos con lo que se llama multiplataforma. Nosotros diseñamos contenido que, si bien, bueno, tenemos digamos, la intención de que esto sea cine, pantalla grande, también viene matrizado como para que esté en la pantalla de bolsillo, ¿no? Más conocido como móvil, que también esté en la pantalla chica, ¿no? La televisión, y que también pueda de alguna manera circular por festivales de cine. ¿Cuándo pueden anunciar o cuándo creen que pueden anunciar la proyección del documental? Bien, tenemos una proyección de etapa de distribución. Ahora estamos en pleno montaje de la película. El montaje viene muy bien y realmente tenemos un primer deadline. Tenemos dos deadlines. Un primer deadline que se va a presentar a mediados de octubre, en el cual vamos a presentar una película previa para que vaya precisamente para la Universidad de Arizona, para el Instituto Camoes, para lo que tiene que ver con las coproducciones vinculadas con el proyecto, también con la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, y seguramente alguna que otra institución vinculada con este tipo que esté interesada en estas investigaciones, que luego, obviamente, entre todas esas misiones distintas de la conjunción de lo que vaya a quedar de la película, es que se determina el corte final de la película, ¿no? Que va a estar entrando en etapa de distribución sobre el año que viene. Ana, ¿algo más para decir? No, espero que sea en breve, porque también quiero volver a Montevideo y a Frontera y todo eso para cuando se estrene eso. Vamos a estar trabajando así como estamos ahora, por Zoom. Tenemos una idea de las temáticas ya, ¿verdad, Richie? Sí. Pero hay muchos de los inserts que tampoco conocía y aprendí eso, que cuando no estábamos entrevistando a la gente, cuando no estábamos grabando al protagonista, estaba Bruno y Kael grabando otras cosas, grabando paisajes, grabando movimiento de la gente, lugares urbanos y barrios y campaña y todo eso. O sea, hay mucho, no sé cuántas horas tenemos, la verdad es que después tenemos que ver cuántas horas tenemos, porque todos me preguntan y no sabemos, pero estoy bastante animada, bastante contenta y motivada para eso. Ahora mismo tengo varios proyectos, pero ese sin duda es lo que más me emociona.
Sí, realmente cuando uno establece la filmación de la materia prima y uno tiene, digamos, estás acotado en tiempos, inevitablemente tenés que filmar de más. Tenés que filmar lo máximo posible para luego ingresar a mesa de montaje y poder, de alguna manera, digamos, sacar una película que en principio tiene que tener una duración de 70 minutos aproximadamente. Entonces, la reflexión dentro de la etapa de montaje es no solamente con qué dejo adentro de la película, sino por qué estoy dejando lo que dejo afuera, porque tenemos película por todos lados. Nosotros, cuando terminamos la entrevista número 3, ya teníamos una película. Y nosotros seguimos adelante filmando hasta el número 20. ¿No? Entonces es muy particular porque si nosotros dividiéramos esta película de a 3, tendríamos varias películas. Entonces, ni que hablar que es un proyecto que es un puntapié inicial, podemos hablar de tener una continuidad porque realmente las temáticas son muy amplias, los protagonistas rindieron muy bien. Realmente, digamos, hubieron protagonistas muy reveladores, que son protagonistas de primer, digamos, de primer índole, ¿no? Por así decirlo, categoría 1, de los protagonistas que rindieron mucho más, que fueron más auténticos, que fueron fuertes, icónicos para la película, unos protagonistas de segundo orden, que han sido protagonistas también extraordinarios, pero que quizá se resguardaron un poquito más, tienen temáticas un poquito más resguardadas, tuvieron más cuidado, ¿no? Y protagonistas que por ahí son protagonistas de transición, muy importantes también dentro de la película, pero son protagonistas que permiten transicionar entre uno y otro. Recordemos que hay protagonistas, por ejemplo, que no quisieron hablar en su idioma. Entonces, realmente es muy particular. Kyle Guerra, que es el director de fotografía, realmente tenemos un equipo todoterreno. Brunito Ramos es un máster en el tema de sonido cinematográfico. En el caso de Kyle Guerra tiene una sensibilidad muy particular, porque en el momento de capturar las imágenes no sirve capturar la imagen en términos de registro, sino que uno tiene que capturar la imagen en términos de función cinematográfica, que requiere unas técnicas que son completamente diferentes y que van mucho más allá de solamente hacer una fotografía linda o un plano bonito y ya está. No, tiene que decir mucho más. Y en determinados momentos también se filma algo como filmar el paisaje, filmar la metáfora, filmar el simbolismo, no solamente filmar aquello que se nos presenta como obvio y evidente, sino también eso mágico que tiene el cine, que roza lo que tiene que ver con el cine experimental, que es filmar metáforas, filmar, digamos, determinadas cosas que al principio uno puede decir, pero esto no tiene nada que ver con la película, y de repente se sucede y decís, mirá por qué lado venía la conexión, la concatenación de aquello que es lo lingüístico, con lo metafórico de la imagen que va hacia adelante o va hacia atrás y que acompaña todo eso para hacerlo una película. Bueno, disculpe que no participé mucho en lo anterior, es que no vine muy preparado, entonces me perdí un poco la charla que estaban hablando, así que le quise dar un paso más limpio para usted. Igual lo estaba escuchando desde acá lo que hablaba Richie, súper interesante, muchas gracias Richard por este medio, por poder compartir esta instancia de lo que fue el rodaje y lo que va a seguir sucediendo después con la película terminada. Creemos para nosotros que es súper importante que se hablen estas cosas, que se conozcan estas cosas en nuestros países. Como mencionábamos hoy, yo mencionaba hoy, para mí fue muy revelador y estoy seguro que para muchísimas personas más en Uruguay va a ser muy revelador. Así que bueno, muchas gracias por la instancia. Pero muchísimas gracias Bruno, gracias Richie, gracias Ana, de que llegaste a Montevideo, te estuvimos incomodando por teléfono. Creo que la intención era darle la relevancia que esto tiene para nosotros. Desde una página bilingüe, como lo habrán visto, que se estuvieron navegando en internet, nuestra página escribe en los dos idiomas, intentamos publicar cosas en los dos idiomas, hablar con gente en portugués y en español, de forma totalmente ambigua, sin ningún criterio, porque creemos que la frontera es esto, nos criamos y vivimos hoy en la frontera, en esta tercera zona, como le llaman algunos, la tercera región, que no es ni una cosa ni la otra, pero que tiene su riqueza, tiene su particularidad, tiene su identidad y su patrimonio cultural y artístico, que como tú decías, Ana, al principio, hay que festejarlo, y creo que este documental Voces de Marshall va a venir para esto, ¿no? Para festejar y para celebrar el bilingüismo. Esa es la idea, gracias.
Gracias a usted, muy amable.